madre tierra es madre soltera. Su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera. Y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra, la flor de la edad. Cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví al verla pasar, oh, por el azul. Azul del cielo. Con su vestido. Bueno, pues vamos a continuar con la ponencia marco. La hemos titulado el análisis de la situación de las familias monoparentales en tiempos de crisis a nivel nacional. Para ello hemos pedido la colaboración a Elizabeth Almeida, Samaranch y Adino Vinela. Son coordinadores de la red Tifamo y del grupo Propolis. De la red Tifamo nosotros como entidad formamos parte, ya nos presentará ella la red, pero al fin es una red internacional de profesionales y de entidades que estamos trabajando por las familias monoparentales. Elizabeth Almeida es profesora titular y directora del Departamento de Sociología y Análisis de las Organizaciones de la Universidad de Barcelona y del Grupo Interuniversitario Cópolis, Bienestar, Comunidad y Control Social, adscrito a la Universidad de Barcelona. Es doctora en Sociología por la Universidad Autónoma, también de Barcelona, y máster en Social... esto no lo sé decir. Máster en Social Planning, o algo así, por la Universidad de Kent, de Canterbury. Tiene un posgrado en el programa de... un posgrado, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, pero es que no voy allá. Su labor de investigación y docente se ha desarrollado en 3 grandes ámbitos: los sistemas de ejecución penal, control social, delincuencia femenina, cárceles de mujeres, cambios y políticas familiares, familias monoparentales, rupturas de uniones, políticas familiares comparadas y memoria e identidad. En todos ellos ha llevado a cabo diversas investigaciones y ha publicado varios libros y artículos científicos y de divulgación social. Participa en varias redes, comisiones y asociaciones sobre temas de estudio, entre las que destaca la coordinadora de la Red Temática Internacional sobre Género y Sistema Penal y la Red Temática Internacional de Investigación sobre Familias Monoparentales, la Red Tifamo, que es la que os he comentado antes. Pues Elizabeth, cuando quieras. Gracias. Buen día a todos, buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí estar aquí hoy con todos ustedes para dialogar y profundizar de un tema tan relevante como son las familias monomarentales en la situación actual de crisis. Muchas gracias a la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, la FAMS, y a la subpresidenta Carmen Flores por habernos invitado, y también gracias a la asociación AFAMON aquí en Baleares. Yo recordaba, cuando estaba preparando esta ponencia, el primer encuentro de unas jornadas monomarentales en la que me invitaron, que también estaba FAMS y que me invitó a Masol en Zaragoza en septiembre del 2005, que fue cuando empezamos un poco a conocernos un poco en mi ámbito académico y las entidades que ya veníais hacía tiempo trabajando en este tema. El título de las jornadas en Zaragoza en el 2005 era Análisis y realidad de las familias monomarentales y monoparentales en España. Han pasado justo unos 7 años y ya han cambiado bastantes cosas y otras siguen iguales. El título de hoy es diferente, como veis, y se llama Jornadas de Familias Monomarentales, mi situación en tiempos de crisis. Yo, para empezar un poco mi charla, después mi colega un poco también seguirá con su parte, yo quería comentar un poco lo que hablamos en aquellas jornadas y cómo queda lo que hablamos entonces, un poco qué está pasando ahora, y también después comentar
en tiempos de crisis, desde un punto de vista analítico, que tendríamos que analizar, qué claves se deben tener en cuenta para profundizar en el estudio de estas familias. Lo primero, en el 2005, el primer punto que comentamos era todo el tema de los debates que hay en torno al concepto y a la terminología de familias monoparentales o monomarentales, y después también me acuerdo que di algunos datos. Primero hablé de los conceptos, los debates, y después algunos datos. Sobre eso, sobre los conceptos y los datos, lo que hay que decir es que por un lado se han ido homogeneizando las definiciones sobre familias monoparentales y monomarentales durante los últimos, diría, 10 años, ¿no? Pero por otro, o sea, por una parte ha habido cierta homogeneización por lo que entendemos por este tipo de familias, pero por otro todavía subsisten algunos criterios restrictivos de qué es lo que se considera familia monoparental. Unos criterios que nunca se exigen cuando se habla de la biparentalidad o cuando la biparentalidad es objeto de la política pública y recibe prestaciones. En cambio, en las familias monoparentales esto se sigue exigiendo. Y en esto me estoy refiriendo, por ejemplo, en Cataluña concretamente, pero también en otras comunidades, esos criterios economicistas que todavía existen y que definen a las familias monomarentales o monoparentales como aquellas que solo hay un sustentador económico. Si hay dos, ya no las definen como objeto de la política pública y por tanto no pueden recibir prestaciones. Obviamente, esto definido por el legislador es totalmente contradictorio, porque están confundiendo qué es la familia monoparental con la cobertura que se tendría que dar a esa familia monoparental. En cambio, por ejemplo, la ley catalana empieza: las familias monoparentales son esto y esto y esto, y la cobertura es esto. En vez de decir las familias monoparentales son esto y la cobertura que vamos a dar solo es esta, pero en una definición diferente a la monoparentalidad. También en España y en casi todas las comunidades autónomas, las monoparentales, si viven con otras personas, que no sea el progenitor o la progenitora con sus hijos o hijas, entonces ya no es familia monoparental, es familia compleja, entonces ya no recibe las prestaciones que teóricamente tendría que recibir. Por tanto, obviamente esto es contradictorio, y esto ya lo decíamos en el 2005 y lo vuelvo a decir porque sigue pasando. Otro tema también es el tema de los datos, y aquí sigue habiendo, como decíamos en el 2005, bastantes confusiones, porque el paradigma en casi todos los estudios que se están haciendo sobre familias monoparentales o monomarentales o en las encuestas que se hacen, sigue siendo el paradigma censal, es decir, se comparan los hogares monoparentales dentro del total de hogares. Entonces hablan del 3, del 6, del 7%, cuando desde el punto de vista sociológico de la realidad de estas familias, ya lo venimos diciendo hace tiempo, hay que hablar de los hogares monoparentales dentro de los hogares con hijos o hijas. Entonces el porcentaje no es 6 o 7, sino que en el 2001 era casi 19% y en el 2012 actualmente mis estimaciones son que son del 30 o 30 y pico % de todos los hogares con hijos o hijas son hogares monoparentales. Por tanto, los datos cambian, ¿no? Por tanto, la forma de explicar los datos sigue siendo importante, lo decíamos antes, lo tenemos que seguir diciendo ahora porque se sigue confundiendo. Y el tema también importante que decía antes es que puede ser que en Finlandia y en el norte de Europa, no, las familias monoparentales sean solo esa madre que vive sola con su hijo o hija, que de hecho no es sola porque es su hijo o hija, pero resulta que en el sur de Europa y España, entre otros, las familias monoparentales muchas veces conviven con otras personas. Por tanto, ¿cómo se va a definir la monoparentalidad en función de la monoparentalidad del norte, cuando la monoparentalidad del sur es diferente? Por tanto, recogiendo las ideas que decíamos hace años, seguimos diciendo que siguen habiendo confusiones y que esto se tiene que ir cambiando, porque no se están cambiando
las fuentes de los datos. Incluso desde algunas entidades y obviamente desde la prensa, en el caso también de algunos responsables políticos o técnicos, sigue habiendo esta confusión de los datos y de los conceptos, que a veces dices que debe ser una confusión, yo diría incluso a veces ya premeditada y todo, ¿no? Para ocultar la incidencia de esta modalidad familiar ya no emergente, sino asentada en la sociedad española, asentada en las diferentes comunidades y pueblos de nuestro país. Otra cosa más sobre los datos que considero importante es que esta diversidad de la que se ha hablado antes es importantísima. También se ha dicho, y me parece totalmente cierto, que pese a la diversidad, pese a ese paraguas que engloba esa pluralidad de modalidades monomarentales o monoparentales, hay unos puntos en común de lo que significa gestionar un hogar siendo el progenitor principal, que no exclusivo, porque a veces hay otras personas, a veces está el padre o la madre, la comunidad, la red, etc. Por tanto, ese progenitor principal. Otra cosa importante y que seguramente saldrá, y yo no voy a incidir mucho en ello, saldrá en la ponencia marco también sobre indicadores de riesgo de pobreza y exclusión, solo decir el dato de la pobreza. Es decir, hay una feminización de la pobreza, como se ha estudiado, como se ha analizado desde hace muchos años, y hay un incremento de la pobreza en las modalidades monomarentales. El estudio, ahora que se cita más, también es de este estudio sobre la situación de la infancia en España, de UNICEF, del 2012-2013, en el que dice que desde que empezó la crisis, desde el 2007-2008 hasta el 2010-2011, ha habido un aumento de casi 13 puntos en el riesgo, ¿no?, de pobreza de los hogares monoparentales, que llega casi al 45%. O sea que el 45% del total de los hogares monoparentales está en riesgo de pobreza. Y eso sí ha sido un cambio importante, ¿no?, en los últimos años. La crisis hace patente las injusticias. Y la injusticia de esta modalidad familiar, ya no emergente, sino asentada en la sociedad española, que recibe tan poca atención por parte de los poderes públicos, ¿no?, esto ya se acaba de asentar. ¿Qué ha pasado más y qué comentábamos más en el 2005? ¿No? Un poco comentábamos, ¿no?, cuáles eran los retos que las familias monomarentales y monoparentales están suponiendo en la sociedad española, y esos retos que siempre estoy repitiendo en casi todas mis charlas siguen siendo importantes. La familia monoparental sigue retando, sigue desafiando a la familia tradicional, a la familia biparental sexista, asimétrica, donde hay dos roles, el del cuidador y el del sustentador económico, el hombre y la mujer, básicamente como cuidador. La familia monoparental reta a esa familia tradicional. La familia monoparental es el iceberg que pone en evidencia las contradicciones de esa familia biparental sexista, todavía creciente y empuja en nuestra sociedad, sobre todo a raíz de políticas neoliberales, como iré comentando. También las familias monoparentales retan, desafían a los estados del bienestar construidos después de la Segunda Guerra Mundial en la Unión Europea, en Europa, unos estados del bienestar que se configuraron en base a la biparentalidad, que no tuvieron en cuenta en su diseño las necesidades de las familias monomarentales. La monomarentalidad, básicamente la monomarentalidad, reta a esos regímenes de bienestar, a esos estados del bienestar que no se acomodan a los nuevos cambios familiares, y en concreto que no se acomodan a que un solo progenitor pueda, y de hecho lleve la carga de la educación y la crianza de sus hijos o hijas. Y también el reto que sigue comportando a las familias monoparentales es el desafío a una sociedad de consumo, a un modo de producción capitalista que no satisface las necesidades reales de sus pueblos, de sus gentes, ¿no? Las familias monoparentales, muchas de ellas están cayendo en la pobreza. Las familias monoparentales no son la prioridad de un sistema capitalista que excluye a los diferentes, que excluye a la monomarentalidad. Esos retos siguen vigentes. Pero también han ido pasando más cosas
han ido pasando más cosas desde entonces. Una importante es que yo sí que creo que la monomarentalidad y la monoparentalidad se ha instalado en la agenda política. Eso sí lo creo. Desde todos los colores políticos se habla de la monoparentalidad. Y esto lo han conseguido las entidades y algunos académicos que hemos estudiado un poco el tema. Pero básicamente las entidades y la fuerza de la voz de las madres solas y también muchos profesionales que están trabajando ahí, pero sobre todo las entidades, las afectadas, las mujeres, las madres solas. Esto sí, yo creo que sí, que la monomarentalidad se ha instalado en la agenda política. Después que esta agenda se traduzca concretamente en políticas eficaces, reales, que afecten y inciden en una mejora de la realidad, esto ya seguramente es otra cosa. Pero sí se ha instalado en la agenda política española y en la agenda de todas las comunidades autónomas de nuestro país. Y bueno, yo creo que haciendo un repaso de esta agenda política y de las propuestas que se hacen, no podemos ver que en los últimos 10 años se ha hablado de que es necesario prestaciones económicas directas o indirectas hacia estas familias, que es necesario que estas familias tengan un régimen de puntuación específica en los centros docentes públicos y concertados, que tienen que tener, como ya también se ha dicho antes, el acceso a las viviendas protegidas, tema de servicios de gestión de los tiempos, especialmente en las monomarentales, el acceso a centros cívicos, a albergues, o sea que la discriminación positiva hacia estas familias, pero explícita, políticas específicas para ellas y políticas universales donde también se especifique cosas para las familias monomarentales. O sea, en mayor o menor medida en los ayuntamientos, en las comunidades, se ha instalado esto en la agenda política. Pero ahora, en los últimos 2-3 años, concretamente en Cataluña, todo esto se estaba haciendo hace 10 años, pero todo esto ahora se está o eliminando, o haciendo residual, o simplemente se dice pero no se hace. Es decir, se está reduciendo con la excusa de la crisis económica, que también se esconde otras crisis, se está reduciendo todo esto que sí se instaló en la agenda política de los últimos 10 años, sí, en los ayuntamientos, en las comunidades, pero ahora se está recortando. Y eso sí que se ha de decir públicamente y no cabe el nombre de la excusa de la crisis. Otra cosa importante que ha pasado y que desde el 2005 ahora, y que no comentamos en el 2005 y que sí que hay que comentar ahora, es también que han habido regulaciones jurídicas específicas sobre la monoparentalidad en Cataluña, el título de monoparentalidad, en muchas otras comunidades autónomas, decretos, leyes. Ha habido un volcado jurídico para intentar regular muchas de las situaciones de las familias monoparentales. Esto es muy importante. Esperemos que esto no se pare, ¿no? Y siga, ¿no? Diversificándose y sobre todo diferenciando los perfiles distintos que necesitan distintos enfoques jurídicos. Esto también creo que es también obviamente gracias otra vez a las entidades y una parte de la atención mediática que también ha instalado el tema socialmente. Y también en el ámbito académico, en el ámbito nuestro, en el ámbito científico, cada vez hay más sociólogos, juristas, psicólogos, antropólogos, politólogos, economistas, etcétera, que también están trabajando el tema. Los estudios del Instituto de la Mujer lo demuestran y varios estudios que se están haciendo en más proyectos competitivos a nivel europeo, etcétera. Es decir, que también se ha instalado en el ámbito en el ámbito académico y científico en los últimos 10 años, y esto es importante. Y obviamente en los últimos 10 años, y también atrás en algunos casos, pero en los últimos 10 había una rupción en el tejido asociativo en torno a las familias monoparentales y monoparentales, siempre siendo las madres solteras las entidades más protagonistas, ¿no? Las madres solteras como las entidades siempre más combativas, ¿no? Y desde mi punto de vista incluso más a la vanguardia de las demandas que se están pidiendo. Dicho esto, un poco entonces lo que quería comentar también es, dicho esta cosita así más general, en este momento, en tiempos de crisis, para analizar la familia monomarental ya desde una perspectiva integral, desde una perspectiva que intente captar, ¿no? Todas las dimensiones, ¿no? Primero, ¿qué entendemos por crisis? ¿No? Un poco quería hacer un poco esta previa, ¿qué entendemos también por crisis? ¿No? Porque está claro que no es solamente
un colapso financiero. Es cierto que hay un nuevo reparto del pastel entre las clases dominantes del capitalismo y una transferencia del sector productivo al sector financiero, y que todo esto presiona a la sociedad a la baja. O sea, presiona a la sociedad a ser más vulnerable, mientras los dominantes del capital financiero y del capital industrial productivo, ahora sujeto al financiero, van vulnerabilizando más a las clases medias, a las clases populares, a las modalidades familiares más vulnerables, entre ellas las familias monoparentales. Es verdad que esto está, pero es una crisis multidimensional, es una crisis que viene acumulándose desde hace tiempo, es una crisis también ecológica, es una crisis del sistema patriarcado, es una crisis de la reproducción social entendida como la biparentalidad, es una crisis de los hogares biparentales asimétricos y sexistas, porque lo económico no engloba solo el trabajo y lo financiero. Lo económico engloba lo que pasa en el hogar, lo que pasa en los sistemas de reproducción social, y engloba también la ecología. Yo tengo formación economista y esto estaba clarísimo. O sea, lo ecológico y el hogar y la reproducción social, esto forman parte de lo económico, y todo está en crisis. También esto está en crisis. Está en crisis las esferas de la vida, no solamente el sistema económico entendido por el trabajo, el sistema financiero, el sistema productivo. Entonces, ¿por qué está en crisis esto? Esto está en crisis porque el patriarcado, que definía una familia biparental asimétrica con un hombre sustentador y una mujer cuidadora, ya no sirve. Esto ya no sirve. ¿Por qué? Porque están las familias monomarentales, porque está el envejecimiento de la población, porque está la precarización del empleo, porque están los modelos de desarrollo urbano diferenciado, por muchas cosas, pero también por estos nuevos modelos de convivencia familiar, nuevas formas de ejercer la maternidad y la paternidad. Está en crisis el sistema. Entonces, por tanto, hay que hablar también de eso. Entonces, ¿cómo se soluciona esta crisis? ¿No? Desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva no androcéntrica y crítica, que es la que yo sostengo, esta crisis se soluciona haciendo una redistribución de los cuidados. Es una crisis que se soluciona priorizando la reproducción social antes de lo financiero y lo productivo, priorizándolo, lo que nunca se ha priorizado. Y a ver si se me entiende bien. Y en vez de hacer esto, en vez de solucionarlo así, ¿cómo se soluciona? Otra vez cargando a las mujeres. Y el Estado desvinculándose, y el mercado y las empresas desvinculándose otra vez. Es decir, en vez de afrontar esta crisis de los sistemas de vida, de la reproducción social y de lo ecológico humano, en vez de solucionar esto redistribuyendo los cuidados sociales, redistribuyendo la cura, que decimos aquí en Cataluña, ¿no? Lo que se hace es ir redistribuyendo ¿con quién? Con el Estado, con prestaciones públicas, con el Estado, con intervención, ¿no? Con priorización de esto también, no solo lo productivo y lo financiero, y con el mercado la responsabilidad social de las empresas, que también la tienen, porque la reproducción social permite que los trabajadores y trabajadoras vayamos cuidaditos al trabajo. Por tanto, la empresa también es responsable de ayudar a la reproducción social. Pero esto no se soluciona así, al revés, se está solucionando con parches por parte de los poderes públicos de la administración en nuestro país y también en muchos países de Europa, con parches que no van de lleno al problema y a la causa, y se está solucionando con el mercado, que está encantado de hallar un gran negocio en los cuidados. El mercado capitalista halla un gran negocio en los cuidados con la población inmigrante, mujeres, con las mujeres que nos cuidan con trabajos parciales y trabajos mal pagados, a los que las mujeres autóctonas, como estamos estresadas y tenemos que conciliar, ¿no? Nos cuidan nuestros hijos y nuestras personas dependientes. Y a sus hijos, ¿quién nos cuidan a sus hijos? ¿Quién cuida a los hijos de esas mujeres inmigrantes en sus países? Las abuelas, las hermanas, las cadenas globales de cuidados, como se ha venido definiendo. ¿Y todo esto cómo afecta a la monoparentalidad? ¿Cómo afecta a la monoparentalidad? Afecta de lleno. Esto afecta de lleno a la monoparentalidad en esta ética de los cuidados,
que se basa en la biparentalidad, porque se insiste en la biparentalidad y el mundo ha cambiado. No es verdad que las parejas biparentales con hijos sean las parejas que estén aumentando. En el censo del 2011 y en muchas encuestas lo que estamos viendo es que está aumentando la diversidad familiar, y lo que está disminuyendo son precisamente las familias nucleares biparentales. ¿Qué más se tiene que estudiar en este momento, en este tema? Hay que estudiar más a fondo los estereotipos sociales y los prejuicios sociales hacia estas familias, porque en momentos de crisis se agudizan los prejuicios. La gente se vuelve más prejuiciosa, más discriminatoria, y porque detrás también de muchas de las medidas de estos recortes, de estas políticas neoliberales que están recortando a nivel social, educativo, sanitario, en el fondo, ¿qué se está reforzando? En el fondo se está reforzando que haya más biparentalidad. Es decir, lo que en el fondo se está reforzando es que las mujeres vuelvan a casa, es que las mujeres vuelvan a la ética de los cuidados en exclusiva ellas, y está dificultando la emancipación de la mujer, está dificultando las rupturas, están dificultando que en situaciones de violencia haya procesos de emancipación de la mujer, porque la monoparentalidad supone muchas más dificultades a la hora de hacer estos cuidados. Aparte, en estos momentos de crisis también están apareciendo nuevos discursos y nuevas ideologías sexistas que están legitimando el patriarcado, el SAP, la custodia compartida, varias cosas que después comentaremos con mi compañero. Y bueno, para darle pie a mi compañero, porque me estoy alargando un poco, yo lo que quería acabar es, en estas jornadas, a mí lo que me ha parecido muy interesante es que sobre todo se enfoca el tema de la crisis en tres grandes ámbitos, que es el tema de la vivienda, en tres mesas redondas, el tema de la vivienda, el tema de la gestión de los tiempos y el tema de los recursos laborales. Después está otra mesa sobre las diferencias, ¿no? Entre comunidades autónomas, las diferencias locales y cómo se puede actuar ahí desde una óptica centralista o desde una óptica descentralizadora que soluciona los problemas locales, a veces con soluciones más locales. Y por tanto, yo aquí no me quería meter, porque son van a ser mesas concretas, ¿no? Sino dar un poco esta visión más general de los últimos 10 años, ¿no? Pero que también veo clarísimo que estos son los tres grandes ámbitos en los que hay que incidir en momentos de crisis. El tema del espacio, el tema de la vivienda, ¿no? Los recursos de vivienda, esto es uno de los hándicaps, uno de los problemas en el caso de las familias monomarentales, el tema de la gestión de los tiempos personales, sociales, laborales, familiares, y el tema de los recursos laborales y el tema del trabajo remunerado en el caso de las progenitoras de estas familias. Entonces ahora yo ya daré la palabra a... Pues he empezado así como muy bien, o sea, muchas gracias Elizabeth, porque bueno, el entusiasmo con el que nos has contado todo esto, estoy emocionadísima, porque realmente es algo que llevamos diciendo y que es verdad que somos un colectivo en riesgo y es como que estamos siempre a la cola de todo, no llegamos nunca y en momentos de crisis ha empezado el recorte por la cola, que es donde estamos nosotras, ¿no? Entonces, bueno, pues que venga alguien del mundo académico, del mundo científico, que realmente nos constate y bueno, ha venido alguien de la administración pública a decir, hay un estudio que dice esto y vienes a contarnos lo mismo, es como que nos refuerza en el trabajo que estamos haciendo y en el esfuerzo, ¿no? Y bueno, vamos a seguir, vamos a continuar con Dino Dinela. Os presento, es profesor regular adjunto de Sociología de la Universidad Nacional de Río Negro, es doctorado en Sociología por la Universidad de Barcelona, máster en Políticas de Igualdad y Género, Agentes de Igualdad, diplomado de posgrado de Género e Igualdad por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en Derecho, operador comunitario por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Sus investigaciones han desarrollado los siguientes grandes ámbitos: crítica y alternativas del control social, grupos de convivencia y cambio social e infancia y adolescencia.
Ha presentado varias ponencias y publicaciones sobre estas temáticas, en las que también ha impartido docencia en universidades de América Latina y Europa. Es miembro investigador del Grupo Interuniversitario Cópolis, Bienestar, Comunidad y Control Social, adscrito al Departamento de Sociología y Análisis de las Organizaciones de la Universidad de Barcelona. Cuando quieras, Dino. Bueno, gracias. Hola a todas ustedes dos. Hay una... a ustedes, perdón. 4. Hay una dificultad para retomar el hilo. Nosotros nos hemos organizado con Elizabeth en 2 partes esta exposición, que pretende ser articulada y conjunta para no superponernos. Una parte más general, macro, que presentó Elizabeth, y yo voy a tratar de puntualizar algunas cuestiones concretas que tienen que ver también con el análisis de la situación en crisis, así definido, como lo hizo Elizabeth, en el tema de la situación de las familias monoparentales. Mete mucha caña la compañera, en ese sentido, conmigo se van indefectiblemente a aburrir un poco más. Igualmente voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Estábamos analizando varios aspectos que tienen que ver con los cambios producidos entre el 2001 y el 2010 en particular, y cómo veíamos esta percepción, para llegar entonces a analizar específicamente cómo vemos en la situación de crisis, porque si bien podemos ubicar la crisis a partir del 2008, con un ciclo en el 2009, 2010, realmente son los últimos 2 o 3 años donde se ve una acentuación, por lo menos de los efectos. El proceso comienza antes siempre, pero los efectos se empiezan a consolidar claramente más adelante. Y en esta etapa nosotros venimos trabajando, Elizabeth en realidad desde el año 89, pero sistemáticamente y con proyectos de investigación I+D, proyectos también cofinanciados por entidades internacionales, y en el marco de esta red TIFAMO de investigación, donde hemos podido hacer también estudios comparados de España con otros países, de Europa y de América Latina, hemos podido ir viendo cierta evolución de algunos procesos a nivel nacional, y en este sentido sí que como hipótesis central sobre la que estamos trabajando es que entre el 2001 y el 2010 encontramos un cambio importante en la situación subjetiva de las familias monoparentales, es decir, en la percepción social y en la autopercepción que tienen las familias en términos de su legitimidad social para constituirse en esta modalidad familiar, en términos incluso de empoderamiento, de derechos sociales. En cambio, la situación material estaría igual que en el 2001 en términos generales, es decir, peor, porque si se está igual que en el 2001, se está peor, ya que la sociedad no está igual que en el 2001 aún, pese a la crisis, salvo en algunos aspectos. Por lo tanto, esta diferenciación entre percepción social, cierta legitimación social de las familias monoparentales en relación a la situación material, específicamente en términos de estrategia de supervivencia de las familias monoparentales, de las posibilidades de elaborar estrategias de supervivencia dignas a nivel material, genera, al menos en términos de ciencia política, genera algunos cuestionamientos importantes, ¿no? Se supone que un empoderamiento y una mayor legitimación de los grupos llevaría también la posibilidad de una mayor incidencia en el cambio de su realidad material. ¿Por qué se da esta diferenciación entre una mayor legitimación social y de aceptación social de las diferentes modalidades familiares y no se corresponde eso con un cambio en la situación material que esto conllevaría? Esto es uno de los temas que estamos trabajando e investigando ahora. Sin embargo, no vamos a hacer tanto énfasis en eso, en esto que voy a exponer yo ahora, sino en una particularidad que nos desborda casi el estudio, que es que en los últimos tiempos, incluso la legitimidad que tiene a nivel de la percepción social de estas modalidades está, yo no creo en el evolucionismo, no diría involucionando, creo que las cuestiones son cíclicas, no hay batallas ganadas, tampoco perdidas, pero sí que
hay en todo caso un retroceso en términos de los paradigmas que teníamos durante la década del 2000 en este avance de la legitimación de la diversidad familiar, como un poco explicó también Elizabeth, a partir de que las crisis en el capitalismo acentúan como única estrategia de supervivencia viable la biparentalidad generalmente asimétrica, es decir, con distribución sexista de los roles en esa biparentalidad. Por eso yo voy a poner énfasis no tanto en un hecho evidente, el impacto de las crisis afectan en los niveles, en los índices de pobreza, en los índices de pobreza extrema, es decir, en la cantidad de familias monoparentales que están bajo estas líneas estadísticas, y también en la dificultad para lograr estrategias de supervivencia dignas para satisfacer las necesidades de sus miembros. Esto es una evidencia. Sin embargo, yo voy a tratar de poner el acento en otros aspectos, en los aspectos de esta cierta extensión de los efectos de las crisis que no son solo económicas, o en todo caso que lo económico trasciende lo puramente material, en donde aparentemente había ciertas conquistas que están empezando a poner en tela de juicio. Elizabeth nombró algunas de ellas. Una de ellas es efectivamente cierto debate y preconcepción que hay en torno a los conceptos y las terminologías. Otra es el cambio en determinadas concepciones jurídicas que se habían logrado ir constituyendo y que parece que empiezan a ser cuestionadas también. Y un tercer aspecto tiene que ver no con la cuestión cuantitativa, sino cualitativa de la relación que presupone monoparentalidad y pobreza. Este dilema que nos lleva a tener que mencionarlo porque es una realidad, pero también cómo estigmatiza, como si la monoparentalidad conllevara necesariamente a la pobreza y no fuese la pobreza la que está llevando a la monoparentalidad a esa situación. Son tres aspectos que voy a repasar brevemente. En primer lugar, en relación a los conceptos, ¿por qué? Porque los conceptos tienen un profundo contenido político e ideológico. Ya sabemos que nombrar es dar sentido. Las feministas esto lo saben claramente. Todavía seguimos teniendo que mencionar esta diferenciación. Ya sabemos que feministas hay muy pocas, aunque gente que dice lo que dicen las feministas, muchas más. Quizás por esta antinomia que sigue aquí bollando, de machismo versus feminismo, en una tontería absoluta, que solo puede ser reproducida mediáticamente. No hay otra manera de entender eso, porque ya sabemos que de todas las corrientes feministas, quizás hay varios autores, hablan más de 16 corrientes feministas, tan solo una de ellas nos habla, como el machismo, de la superioridad de un sexo sobre el otro. Aquella corriente más psicologista, revisora de la teoría freudiana, del complejo de Edipo y del fenómeno de castración y todo esto que se habría construido a partir del análisis de la familia burguesa de Viena, y que entonces, no, nada de esto, el fenómeno del complejo de castración no tiene nombre, que no tiene la capacidad reproductiva, y la capacidad de reproducción social es la capacidad de reproducción de la especie y la capacidad de reproducción del grupo, aún en el capitalismo. Por lo tanto, el complejo lo tienen los hombres y por eso nos quieren controlar, incluso el cuerpo. Y por eso, en realidad, se demuestra nuestra superioridad sobre los hombres. Esta es una de las teorías feministas, por cierto, una teoría del feminismo radical que no es la principal ni de lejos de todo el movimiento feminista, que es complejo si lo hay. Sin embargo, aquí están las banderas. Esto es el feminismo, y así estigmatizamos y así construimos lo que en realidad como discurso sostiene una gran mayoría del pueblo. Sí que dificulta la reivindicación por los derechos de las mujeres, esta estigmatización de los discursos feministas como equivalente al machismo, como equivalente a discursos que quieren imponer la superioridad de un sexo sobre el otro. Y esto también afecta a los conceptos de familias monoparentales que estamos dando. En particular, y encantado otra vez, del concepto de familia monomarental. Cristina Beltrán, en Zaragoza, una compañera, ya lo planteaba con absoluta claridad: ustedes debatan lo que quieran, nosotras nos sentimos monomarentales y así nos vamos a seguir llamando. Una cuestión de legitimidad difícil de ser cuestionado por nuestras compañeras y compañeros filólogos,
filólogas que tanta precisión tienen sobre nuestra ascendencia latina en el lenguaje que portamos. Y sin embargo, estas críticas a que la monomarentalidad, que cómo puede ser, que si mono viene del griego, debería ser uni, que si monomarental, pero ¿cómo marental? Si ya sabemos que madre hay una sola. Pero ¿cómo se les ocurre hablar de monoparental? Si monoparental viene de parentesco, no de padre. ¡Qué imprecisión! ¡Qué barbaridad! Estas modas lingüísticas que empiezan a usarse, ¿no? Justo cuando visibilizan, casualmente. Cuestionamientos, por cierto, que no lo hacen para hablar de la biparentalidad, ni para todo el léxico que les acompaña. Desde el matrimonium, que es esa matriz, donde el que tiene el patrimonium, el dominio de las cosas, como pater familiar, es decir, su patria chica, ejercerá para inscribir sobre esa matriz, sobre esa filiatura, que son els fills, los hijos, que penden de esta matriz, la gran historia de este pater. No pasa nada. La propia idea del famulus, todas estas concepciones que no responden ni a la visión que tenemos de la familia, ni a lo que estamos queriendo decir cuando decimos padre, ni a lo que estamos queriendo decir cuando decimos madre, ni a eso cuando nos referimos a la unión de pareja en matrimonio, ni a tampoco a esa forma de entender lo que es tener un hijo o criar un niño. Ninguna de estas cuestiones son cuestionadas por nuestros filólogos y filólogas, que llevaría, claro, a una verdadera refundación de todo el léxico de la sociología de la familia, del derecho de familia. No, el problema es monomarental. El problema es la falta de precisión. Porque monoparental, sí. Monoparental, bueno, sí, pero tampoco. Porque tenemos dos parentescos. Y lo sabemos. Aunque no lo conozcamos por fertilización asistida, tenemos dos parentescos. ¿No? Dos linajes. Clarísimo. Parentesco no viene tampoco de padre. Parentesco viene de parire, de parir. Y por esas extrañas extensiones del léxico, dicen nuestros manuales de filosofía, hay una extensión del que pare al que engendra. Y el parentesco es también masculino, cuando siempre fue femenino, hasta hace no tanto, no vayan a creer. Y aquí no hay tampoco ningún problema que usemos la extensión. Ahora los hombres parimos, por extensión del engendro. Hemos adquirido nuevas capacidades. Tampoco hay ningún problema en hablar de parentesco. ¿Por qué hay problema? Si se ha apropiado la sociedad patriarcal del parentesco, de poder hablar de monomarental. Las estrategias pueden ser dos. O recuperamos la idea de parentesco para las mujeres, que son las que paren, o empezamos a visibilizar a las mujeres que se hacen cargo de los grupos familiares de convivencia. Y en esas dos, la realidad social nos indica que muchas de ustedes han decidido visibilizar a las mujeres. Son monomarentales. Y muy que les pese a algunos, es un término catalán castellanizado. Todavía recuerdo en el ABC una persona indignada porque por lo menos que se llamen monomarentales. Y acá la lengua se te traba así. Entonces ya sabemos, no son monomarentales, son monomarentales, como mamara. Y ya está. Porque sale más fácil. Y nos comimos, como tantas evoluciones del lenguaje. Así se hace la evolución del lenguaje. Ya tendríamos que hablar de monoparentales. Y ahí haríamos una diferencia. Claro que en catalán pare y parentesco tienen la misma raíz. Coincide. Así que esta cuestión del lenguaje, como verán, visibiliza u oculta. No es menor. No es menor. Y acá sí que hay un nuevo ataque. Acá sí que hay un ataque. Por eso que ahora incorporamos monoparental. Pero monoparental cuesta muchísimo. Yo le agradezco muchísimo a don Álvaro, Mariano Álvaro Paje,
porque lo usó con absoluta propiedad, y eso les cuesta a los funcionarios públicos, con decisión. Les cuesta porque hay un cuestionamiento importante hablar del monomarental. Mujeres a cargo de familias monoparentales, o familias monoparentales encabezadas por mujeres. Pero le dan vuelta y les cuesta asumir lo que es en sí un sentir. También es difícil cuestionar esto. Sobre esta idea y sobre esta generalización del uso de la familia monoparental empieza a incorporarse en las leyes, en los libros, en los títulos de los diarios. Se empieza a generalizar una nueva realidad. Y esto afecta parcialmente a algunas cuestiones y a algunas categorías. Por ejemplo, y esta evolución la pueden ver también ustedes en sus propias asociaciones, en esta cuestión de clasificar según el estado civil de las personas adultas a los grupos familiares. Y entonces tenemos esta tendencia que nosotros venimos cuestionando desde la Red Tifamo, pero en particular desde el Grupo Cópolis, de investigación del Grupo Cópolis, venimos cuestionando esta diferenciación a partir del estado civil de la persona adulta, que son los enfoques clásicos, porque ¿quién era familia monoparental antes del 2000? La familia monoparental eran las viudas, que eran la gran mayoría, claro que sin diferenciar la edad. Podía ser la señora que vivía con el hijo soltero de 50 años y ella de 70, familia monoparental, ¿no? Cuando en realidad ya hablamos de filo local, generalmente es el hombre o la mujer de 50 que cuida de su madre, padre anciana. En ese esquema, la diferenciación entre soltera, divorciado, divorciada, viuda, se hacía relevante. Nosotros creemos que esta no es la mejor manera de analizar la realidad, ni tampoco de justificarla, porque ahí sí que nos lleva a hacer análisis diferenciados, porque parece que la divorciada tiene derecho a la pensión alimentaria, aunque no la cobre, parece que la pensión de viudedad genera un efecto. Nosotros hemos hecho un trabajo para el Instituto de la Mujer en el 2006, que está online, sobre el estrategia de supervivencia, el impacto de la viudedad y qué pensábamos respecto de la monoparentalidad. Y aquí lo analizábamos en detalle, no me extenderé ahora, pero sí que creemos que el hecho realmente relevante no es el estado civil. Ya lo hemos hablado con las compañeras, yo estoy lejísimo de cuestionar las denominaciones, lo acabo de decir, que cada uno decide tomar, y sé que hay un elemento fuerte identitario que tiene que ver con la identificación de las madres solteras, con la idea de no tener al momento de la concepción o al momento del nacimiento una pareja estable que se haga cargo de ese sostenimiento de la pareja. Y esto tiene que ver con toda una historia. Por lo tanto, no estoy cuestionando esta idea, pero es una obviedad decirles que hay muchas madres solteras que tienen pareja, uniones estables, uniones de hecho, etc. O sea, sabemos que no nos estamos refiriendo en sí a la madre soltera, en tanto que soltera, sino a lo que eso representa en el imaginario colectivo. Por lo tanto, lo relevante como categoría es si hay corresponsabilidad social, que nos remite a la biparentalidad como modelo de referencia, corresponsabilidad social, sea cual sea el estado civil, sea separado de hecho, o sea divorciado, o si era una madre soltera porque tenía pareja o no. El tema es si hay corresponsabilidad o no. Incluso es irrelevante la cuestión económica en términos de la pensión alimentaria. Ahora vamos a decir que tener un niño, criar un niño, una niña, consiste en sostener económicamente a esos niños. Todo el mundo sabe que eso es solo una parte de la responsabilidad parental. No diré la menos importante, por favor. Es relevante, muy relevante sostener materialmente a nuestras criaturas. Pero está lejos de ser la responsabilidad de los padres. Esa es una corresponsabilidad social de todos. Sí. Por lo tanto, esto es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta, de que es bastante más amplio que el análisis puntual del estado civil de la persona adulta. Es si hay o no dos corresponsables, y no solo económicamente, o si estamos hablando de un único corresponsable. Y en esto, sin hablar de la exclusividad, porque tenemos esta tendencia de la exclusividad. O es la madre sola y el tipo desaparecido de acción, no existe, o es compartida. 50-50. Y eso es mentira. Los dos extremos existen, pero no es la realidad dominante.
La realidad dominante es que hay uno principal y otro que está aquí. Le llamamos exclusiva cuando en realidad hay un régimen de visita que dice que va a estar todos los fines de semana o fines de semana por medio. Hay uno principal y otro complementario y otro no principal, no habitual. Y esa es la realidad dominante, no es exclusiva, ni hay que esperar que esto sea así. Si no, otra vez, resulta que lo vieron con un hombre y se acabó, ya no es monoparental, tiene novio. Estos extremos, que no se exigen a la biparentalidad, porque no dicen, resulta que no se acuesta con su marido, está en otra habitación, no hay biparentalidad, no lo dice. Por lo tanto, ¿por qué una mayor exigencia epistemológica allá donde no se la tiene para la biparentalidad? Es decir, estos esquemas son fundamentales de ser superados y tienen un impacto por esta tendencia. Avanzo rápidamente. El síndrome de alienación parental, que ni es síndrome, ni es alienación, ni es parental. Así lo dice la OMS. Y su creador, este pedófilo, psiquiatra, cuyo origen se sigue amagando, ocultando, insisten todavía en los poderes judiciales, nuestros queridos peritos y peritas, pese a que es expresamente excluido por la Organización Mundial de la Salud como una patología, ni siquiera como un síntoma de una realidad, siguen insistiendo en diagnosticar el SAP, el síndrome de alienación parental. Eso es claramente violar el código deontológico. Y en todo caso, sí que no quiero dejar de mencionar esta tendencia a la patologización de las familias monoparentales, una vuelta otra vez a cierto paternalismo, pobre, ¿qué quiere que haga si está sola? Demasiado, ¿no? Y esta tendencia a patologizar la problemática. En realidad, bastante más lejos estamos de eso. Es verdad que puede haber cierto narcisismo en muchas de las mujeres, de las familias monoparentales, transversal, que proyectan los hijos, los quiero para mí, no te lo voy a dejar ver, y es parte de la negociación. Es verdad, claro que es verdad. Como también lo puede ser en la biparentalidad. Estos fenómenos no son de la monoparentalidad. Pueden pasar exactamente en la biparentalidad, porque el tipo tiene ese rol de puro reproductor, casi inseminación artificial, y un rol absolutamente nulo en la dinámica cotidiana, como sumo aporte del sostén económico. Y eso es biparental, y ahí estamos en el mismo fenómeno. Era un hijo para mí, para mi situación narcisista. Y eso no diferencia entre mono. Lo que hay que diferenciar claramente es este diagnóstico clínico de la monoparentalidad. Donde la monoparentalidad estamos hablando de un ejercicio de un derecho de autonomía, un derecho de ciudadanía, donde no esté el horizonte de la propia modalidad familiar que uno escoja, el índice de pobreza. O peor aún, la brecha de pobreza, que es bastante peor. La brecha de pobreza es lo que falta, no cuántas son, sino lo que falta para salir de la pobreza, que es el verdadero impacto de esta crisis. ¿Han aumentado? Sí, la cantidad, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que aumentó la brecha. Están más pobres que antes y los recursos disponibles son menos que antes para salir de esa situación. Eso quiere decir más brecha de pobreza y de pobreza extrema, y quiere decir más permanencia, costará más salir. Por cierto, tasa muy diferencial con los hombres. Los hombres duran menos, caen en pobreza cuando se divorcian y todo eso, pero salen relativamente rápido en relación a sus mujeres, que quedan sumidas por mucho más tiempo en esa situación. La tasa de movilidad y la permanencia es muy distinta entre la mono masculina y femenina. Y termino, perdón por extenderme de más, en todo caso, sí que hay un último punto relevante, que es esta asimilación entre pobreza y monoparentalidad. ¿Hay que trabajarlo? ¿Hay que decirlo? Sí. Pero ¿cómo evitar que se estigmatice a la familia monoparental como consustancial
con los niveles de pobreza. En todo caso, no me voy a alargar, seguirá después Antonia Carbonero, que sabe mucho de estos temas, y vamos a disfrutar de ella misma. Pero sí que hay muchas más cosas interesantes para tener en cuenta en esta correlación, que tiene que ver con cómo son las luchas sociales para recuperar derechos, las correlaciones de fuerzas. Es verdad lo que decías, Carmen, hay grupos más vulnerables con menos capacidad de incidencia en la puja de poderes. Y las familias monoparentales habían adquirido cierto empoderamiento con su legitimación social. No es casual que se esté corrompiendo, que se esté mordiendo, que se esté buscando de legitimar ese avance que había. Recuerden que la idea de familia monoparental sobre todo había tenido una gran virtud, si se quiere, que es la capacidad de ir transformándose durante la década 2000 en interclase. Las clases altas no eran monoparentales, y se estaba haciendo interclase. Ya sabemos lo que significa la reproducción asistida, de las clases altas, ¿no? Y bueno, todo esto ya lo sabemos. Pero igualmente era un avance en términos de que cuando algo se hace interclase, adquiere una legitimación social diferente. Ya no era el problema de las clases pobres. Y esto, entre la ley de divorcio y otras modalidades y el derecho a la maternidad, había ido cambiando. Entonces, quizás mantener la idea de que no es, como se está volviendo a sostener en los discursos separados, las madres por opción, que son las reproducciones asistidas, y las otras monoparentales. No, esa es la clave a combatir para que no se identifique la monoparentalidad con pobreza. También las hay de las otras, y no son distintas. Y por opción, miren, termino de verdad, la por opción vamos a cuestionarla permanentemente. Esta idea de que la opción es quien decide hacer una fertilización asistida. La opción consiste en que no, de acuerdo a los estudios que hemos hecho nosotros de esta modalidad, que le llaman por opción o por elección, la elección consiste en que no consiguieron su pareja. Todas estarían encantadas de haberlo tenido con un compañero a los 30 años si hubiese sido compatible con su carrera profesional y hubiese encontrado el hombre adecuado. La elección estuvo en no engancharse con el primer hit que pasó, pero nada más. Esa fue la elección. La verdadera elección fue que no encontraron a esa pareja y cuando pueden, lo resuelven. Y hay bastantes más elecciones, muchas más de solteras que a los 20 años, sabiendo el camino que se les venía, decidieron llevar adelante un embarazo sin un compañero. Eso es una elección. Por lo tanto, esta idea de que las que eligen y las que no eligen realmente reproduce la idea de una diferenciación muy importante entre la cuestión interclase. Bueno, perdón por extenderme tanto. Gracias. Muchas gracias, Dino. No ha sido menos entusiasta tu ponencia y no nos hemos aburrido nada que me decías al principio. Gracias por transmitirnos todo lo que nos has contado. Yo creo que nos has llevado, al menos a mí, hablando por mí. Realmente, pues, te doy las gracias a los dos. Bueno, es la hora del café, pero tenemos una oportunidad de poder compartir, de poder resolver dudas, de poder... Nosotros tenemos aquí a dos expertos que si queréis, pues podemos igual a lo mejor aportar 5 minutos el café, pero poder dar pie a hacer alguna pregunta, alguna cuestión que les queráis comentar, algún apunte, pues es vuestro espacio. Hola, gracias. Me parece una intervención preciosa, como decía nuestra presidenta Carmen. Dino, has metido el dedico en el ojo, ¿no?, que se dice en mi tierra. Porque entre nosotras, entre las madres, entre las familias monomarentales, siempre estamos a vuelta con la terminología, ¿no? Y eso yo creo que nos gusta y nos enriquece, y en este momento internamente también estamos en uno de esos periodos, ¿no? Nosotras nunca vamos contra otro tipo de familias, ni siquiera hemos ido dentro de la monomarentalidad contra las madres solas por elección o sobrevenidas, nos gusten más o menos los términos.
porque enriquece y hace que avancemos como movimiento, como se ve desde antes del 2005 que habéis mencionado hasta ahora. Pero ahora mismo sí que se están empeñando en ningunearnos de nuevo y en volver y retrotraernos hace 30 años. Yo creo que las políticas ahora mismo son muy tradicionales y nos están empezando a castigar fuerte. Yo no sé si lo veis claramente también desde la universidad, y esa sería la pregunta, ¿no? Porque de todo lo demás sí que vamos a hablar aquí también. Pero si veis algún indicativo desde la academia que lo demuestre, porque para mí está claro que sí, estamos empezando a hacer estudios, pero aún no podemos tocar mucho. Son medidas como anticrisis que nos dan directamente a la yugular a nosotras, pero no sé si desde la universidad lo estáis tocando de alguna manera y viendo. Gracias. Yo encuentro dos elementos clave para verlo, para seguir molestando. Yo no comparto del todo la idea de que se está en un limbo jurídico. La regulación de las familias monoparentales está absolutamente extendida en el sistema jurídico español, como tantas otras instituciones, de forma anárquica. Eso no necesariamente es un limbo. Ya me gustaría que estén en un limbo. ¿Saben cuántas cosas hubiésemos podido hacer? El problema es que está regulado de forma fragmentaria y eso genera indefensión. Si no estuviese regulado sería mucho más fácil. Pero cuando dicen la guardia y custodia se dará de la siguiente manera, están regulando a la familia monoparental. Por lo tanto no es un limbo, pero sí es una diáspora. Por eso también apoyo, igual que ustedes, la idea de una ley sobre familias monoparentales, pero no por un limbo jurídico, no porque no esté regulado, no porque no se sepa cuál es la solución adecuada. Sí que hay soluciones previstas. El tema es que esa fragmentación permite el sometimiento de la parte más débil. Cuando no está expresamente regulado, se está legislando a favor del más fuerte de la relación. Es así. La mayoría de las regulaciones de familias monoparentales son tácitas. Se van incorporando tácitamente. Se regula otra institución y así se está afectando. Respecto específicamente a los colectivos, mi experiencia de lo que estuve investigando es que es impresionante cómo las asociaciones de familias de madres solteras, que fue un movimiento, ustedes sabrán mucho mejor que yo, pero en los 80, particularmente en España, fue muy importante, ¿no? como forma de institucionalizarse y organizarse. El verdadero cambio estuvo en pasarse a familias monoparentales. Yo creo que hubo acá un elemento importante de las políticas públicas que fue pidiendo el cambio de denominación de una u otra manera, y también una búsqueda de mayor legitimación, ampliar hacia esta modalidad, ¿no? Pero, y de compartir una idea de filosofía en común. Sin embargo, sabemos, ustedes lo saben, las compañeras viudas no han hecho ese mismo proceso, mantienen sus relaciones de viudas predominantemente, no se transformaron en familias monoparentales, y la de divorciados y separados tenemos de los dos tipos. En tanto que institucionalización se mantienen como divorciados y separados, sobre todo los hombres. Y en cambio, muchas, pero ya a nivel individual, se van sumando las asociaciones de familias monoparentales. Pero a nivel individual, no es una institución que se transforma en familia monoparental y empieza a recibir madres solteras, como han hecho muchas de ustedes. Independientemente, insisto, de la denominación que han mantenido, yo lo entiendo, ya lo hemos hablado otras veces, no lo retomo. Así que acá veo que hay sí una invisibilización de un colectivo especialmente perjudicado, pero sobre todo, no tanto, porque eso sí, yo siento, ustedes, no sé, pero hemos hecho 103 entrevistas, hemos hecho bastante trabajo, sí que ha cambiado esa legitimación en términos de una madre sola que tira adelante y que no tiene por qué armar la pareja a la fuerza. Sí que ha ido cambiando eso en los años 90 y sobre todo en el 2000. Lo que no ha cambiado en ese sentido es que sigue habiendo una predominancia, es decir, la mayoría de la ausencia de corresponsabilidad, en donde hay solo una persona principalmente responsable del grupo, sigue siendo en las que no tienen pareja. Generalmente con un divorcio, la persona no conviviente, poquito, pero está, no desaparece. También con la nueva tecnología es más difícil desaparecer. Antes era un trabajador golondrina, no encontraban trabajo. Ahora no, ahora se encuentra. Entonces tampoco es tan fácil desaparecer. Y también la reducción
de la cuestión demográfica en cuanto a la llegada de niños también le da otra centralidad a los niños. Entonces tampoco es tan fácil despreocuparte absolutamente de un hijo único y donde eso tiene toda una referencia en tíos y abuelos, porque casi que va cambiando esa conformación demográfica, la cantidad de niños en relación a la familia extensa o a 6-7 hijos, y esto le da otra centralidad. Entonces las familias siguen siendo clave, la madre soltera, pero casi le diría no por su esencia, sino por una cuestión demográfica. Siguen siendo las que mayoritariamente no pueden hacer con responsabilidad social no conviviente. Yo rapidísimo, yo creo que sí que en la universidad, en los estudios que hacemos sobre familia, los sociólogos de la familia, los politólogos, los trabajadores sociales, esa investigación que se hace desde la universidad, pero siempre con profesionales y con personas afectadas, ¿no? Con madres solas, ¿no? Sí que se está viendo que hay una vuelta hay una vuelta al sexismo, hay una ideología política detrás de estas políticas neoliberales de recortes que vuelve al sexismo, y cuando se vuelve al sexismo se vuelve al hogar, se vuelve a la familia, y todo enmascarado en un feminismo de la igualdad, que todo es para igualar a hombres y mujeres, que los hombres son iguales a las mujeres. Claro, esto es enmascarar que uno puede luchar por la igualdad, pero admitiendo que de entrada hay una diferencia. O sea, la equidad es tratar diferentes a los que son diferentes, y las mujeres ya de entrada somos diferentes, y por tanto este feminismo de la igualdad en el fondo está enmascarando la desigualdad y la discriminación de partida de la mujer. Entonces, detrás de esa ideología neoliberal sí que hay una vuelta a que la mujer tiene que tener más en cuenta el cuidado de sus hijos, que los rendimientos escolares de los hijos de las familias monoparentales se están poniendo en entredicho, hay que está pasando, hay que cuando el hombre, en las biparentales, el hombre y no la mujer ayudan en los deberes, incluso en las biparentales los hijos esos van mejores porque ayuda al hombre y no a la mujer, cuando el hijo está más atendido por el padre en las biparentales. O sea, está viniendo detrás de ciertas políticas un nuevo sexismo que obviamente a quien perjudica son aquellas modalidades familiares más transgresoras, y las familias monomarentales, ¿no? Yo siempre he defendido y sigo defendiendo que son familias, quieran o no, las propias familias transgresoras que están rompiendo los moldes de la biparentalidad. Entonces, yo sí que estamos constatando en los discursos de los políticos que están gobernando en Cataluña, es el centro derecha que tenemos en Cataluña ahora actualmente, y responsables de políticas públicas e incluso de entidades que están prestando servicio a las familias, un retorno a una ideología sexista, o sea, que se tiene que decir así, pero enmascarada con feminismo de la igualdad. O sea, enmascarada que todo es en pos, no, que es que la mujer, como tiene que promocionarse en el ámbito laboral, no tiene que estar tan al cuidado de los hijos. Entonces, esto es a favor de la mujer, para ayudar a la mujer y hacer más partícipe al hombre. Cuando el hombre, en todas las encuestas, año tras año, se está demostrando que no se responsabiliza de las tareas de cuidado ni en la biparental. Entonces, claro, el tema es un tema grave, y es un tema que se está diciendo poco, a nuestro entender, ¿no? Y después, con todo esto, la crisis económica, la crisis económica es la excusa de todo, cuando no, la crisis económica es sobre todo una crisis de falta de responsabilidad de distribuir los cuidados que sirven para que el capitalismo siga funcionando, que es un poco la idea que yo decía antes, ¿no? Entonces, las familias monomarentales es como el colectivo familiar más fácil de vulnerabilizar y más como el chivo expiatorio, como el cap de tur, ¿no? Van más a por él, y muy sutilmente por esto, de forma muy a veces difícil de... ¿no? Muy velada. Muy veladamente, ¿no? Y yo lo veo en responsables políticos de la Generalitat de Cataluña que anteriormente estaban apostando por discriminación positiva a las monomarentales o política universal, pero especificidad en las monomarentales, que dicen, no, Lisa, lo mejor es universal para todos, no diferenciar monomarental. Digo, pero perdona, los pobres son más pobres, ¿no? ¿O no? Porque, hay gente que tiene más dificultades, porque entonces, claro, se niega la diferencia.
Y las monomarentales tienen unas diferencias porque vivimos en un mundo biparental. No porque ser mono eres diferente o eres pobre, porque en un mundo biparental lo monomarental es más fácil que sea pobre, pero en cambio si viviéramos en un mundo donde se respeta la diversidad familiar, o sea, la apuesta no es para la mono, la apuesta es diversidad familiar. La monomarentalidad, una más, una modalidad más, la bi, la otra. Entonces, en un mundo de diversidad familiar y de apoyo a la diversidad familiar, entonces la monomarentalidad no estaría tan asociada a la pobreza, pero en un mundo biparental que encima, detrás del discurso neoliberal actual en la crisis, se apoya más a esa biparental asimétrica patriarcal, entonces la monomarentalidad es que es vulnerable a todos los efectos, ¿no? Como esta estaría... Bueno, muchas gracias de nuevo por la exposición. Yo creo que nos hemos quedado sin tiempo, son -4, estaba previsto a media. Si os parece, pues volvemos en un ratito, volvemos a la 1 para poder continuar con la siguiente mesa. Perdón, a las 12. No tenemos otra idea de café. Volvemos a las 12, 12:05 como Ricardo, para empezar de nuevo con la mesa y muchas gracias. Aún es joven la madre tierra, la flor de la edad, cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví al verla pasar, oh, por el azul. Azul del cielo, con su vestido del azul del mar, azul del mar. Está en el paro la madre tierra, pero sabe pelear.